Yo soy el doctor Edwin Camacho, residente de primer año del posgrado de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Dr. Rafael Calle Sierra, en Punto Fijo, Estado Falcón. En esta ocasión voy a disertar sobre la patología del pie plano congénito. Iniciaremos con un recuento anatómico de las estructuras que conforman el pie. Anatómicamente, los límites de un pie visto desde la región frontal. Su límite cefálico va a estar determinado por una línea oblicua, curva, que va a estar partiendo desde la cara anterior de la región a 3 centímetros por debajo de la interlínea tibiotarsiana, terminando posteriormente en las inserciones calcáneas del tendón de Aquiles. Un límite caudal que va a estar determinado por una línea que va a unir la punta de los dedos del pie. Un límite medial y lateral por dos líneas que van a cortar por los bordes internos y externos del pie y que lo van a separar de la región plantar. Desde un plano óseo, el pie va a tener un límite posterior que va a estar dado por la cara inferior de los huesos del tarso desde anterior hasta posterior. Y en un límite lateral y medial y distal va a estar dado tanto por los bordes de los huesos de que conforman el tarso, el metatarso y las falanges medial y lateralmente, como por una línea que discurre inferiormente a las falanges distales. Osteología. El pie va a estar conformado por 26 huesos que van a articular entre sí para conformar esta máquina compleja. Lo vamos a dividir en tres regiones principales, que son el tarso, el metatarso y las falanges. El tarso, a su vez, se divide en dos filas. Una primera fila conformada por el astrálago y el calcáneo, y una segunda fila conformada por el escafoides, el cuboide y las tres cuñas, que estoy señalando a continuación. Biodinámicamente, la primera fila conforma al retropié y en ella se van a encontrar tres articulaciones principales. La primera va a ser la articulación tibio-peroneo-astragalina, que van a articular justamente en la mortaja, dando la articulación principal del tobillo. La segunda va a ser la articulación subastragalina entre el astrálago y el calcáneo. Entre la primera y la segunda fila, marco en rojo la articulación medio-tarsiana de Chopard, en donde van a articular el astrálago con el escafoides y el calcáneo con el cuboides. Seguidamente, la segunda fila del tarso va a conformar biodinámicamente lo que es el medio pie, y en ella vamos a encontrar diversas articulaciones entre el escafoides y las tres cuñas y el cuboides con la tercera cuña y los metatarsianos. Marco en rojo la articulación tarso-metatarsiana del isfranc, conformado, como ya dije, entre la segunda fila del tarso y los metatarsianos. En ella van a articular las primera, segunda y tercera cuña con su metatarsiano correspondiente y el cuboide con el cuarto y el quinto metatarsiano. Los metatarsos en número de 5, los cuales los vamos a enumerar del 1 al 5, de medial al lateral, y una última región conformada por la falange, que son en número de 14, teniendo en cuenta que el hallux o el primer dedo solamente cuenta con falange proximal y distal, mientras que el resto cuenta con falange proximal, media y distal. Entre el metatarso y la falange, biodinámicamente se conforma el antepié. La cronología de osificación del pie desde el nacimiento, las primeras semanas de vida, se va a osificar, o vamos a tener los núcleos de osificación primarios del astrálago,
el calcáneo, el cuboides, los metatarsianos y todas las falanges. De los 3 meses a los 2 años, núcleo de osificación primario de la tercera cuña y núcleos de osificación secundarios para la falange proximal del segundo al cuarto dedo y núcleos de osificación secundarios para la falange distal del hallux y la falange media del segundo al quinto dedo. De los 2 a los 3 años, el núcleo de osificación primario de la primera y la segunda cuña, núcleo de osificación secundario del primer metatarsiano, así como de la falange proximal del primer dedo y del quinto dedo. De los 3 a los 10 años, los núcleos de osificación del escafoides, así como los huesos sesamoideos, el trígono, el núcleo de osificación secundario del calcáneo y los núcleos de osificación secundarios de las cabezas desde el primero al último metatarsiano y de las falanges distales del segundo al quinto dedo. Biomecánicamente, el pie va a estar conformado por 3 arcos plantares principales: medial, lateral y transversal, que a su vez se van a subdividir en 5 arcos longitudinales y 4 arcos transversales, que van a conformar y van a dar estabilidad a la bóveda plantar. Estos arcos longitudinales van a ser 3 para el arco medial, 2 para el arco lateral y 4 para el arco transversal. El arco medial, su primer arco longitudinal va a ir desde la falange distal hasta el borde más medial del astrágalo. El segundo va a ir desde la falange distal del segundo dedo hasta el borde más distal del astrágalo y el calcáneo. El tercer arco va a conformarlo el borde más distal de la falange distal del tercer dedo, pasando por todo el centro del pie. Y los arcos laterales se van a corresponder a líneas longitudinales que van a cortar entre el cuarto y el quinto dedo. Ellos van a dar estabilidad longitudinal al arco plantar. Transversalmente también se van a conformar estos arcos en número de 4. El primero correspondiente al calcáneo y al astrágalo, el segundo al escafoides y al cuboides, el tercero a las 3 cuñas y a la base del cuarto y el quinto metatarsiano, y el cuarto arco correspondiente a la diáfisis y la cabeza de los metatarsianos en total. Esto va a formar diferentes grados, diferentes arcos de amplitud de grado en lo que va a ser la conformación de cada uno de estos arcos, y le van a dar estabilidad biomecánica al pie tanto durante el reposo como en la fase de apoyo. La estabilidad conjunta en el plano sagital de lo que va a ser la región posterior del pie o del tarso se va a mantener gracias al sistema calcáneo aquileoplantar. Este fue descrito por el anatomista Villadot, quien denota o enuncia que esto se haya constituido por 3 elementos principales: el sistema conformado por el tendón de Aquiles, que va a transmitir al pie toda la potencia del tríceps sural, conformado por los gemelos y el sóleo; el sistema trabecular calcáneo posterior, que en los niños se va a corresponder a la epífisis posterior del calcáneo; y tercero,
a los músculos intrínsecos del pie, en especial al flexor corto y al aductor del dedo gordo. En conjunto, todo este sistema va a constituir una unidad funcional que va a ser similar al aparato extensor de la rodilla. Esto va a servir para colocar el pie en equinismo, o sea, para producir la extensión o la flexión plantar del pie. Esta acción nos va a permitir durante la fase del despegue, que voy a explicar más adelante, de la marcha normal, y nos va a permitir algunos de los movimientos propios del ser humano, como van a ser la carrera, el salto, la danza y cualquier otro movimientos específicos que se permita o que permitas realizar el pie. La porción ósea intermedia también va a estar en gran confluencia con todos estos movimientos y toda estabilidad, además de la cápsula articular y los ligamentos de sostén, tanto mediales, laterales, anteriores y posteriores, que son los que van a estabilizar esta articulación durante los movimientos de aducción, abducción, flexo-extensión o flexión dorsal y plantar, y la inversión y la eversión del pie, manteniéndolo estabilizado. Además, las trabéculas posteriores del calcáneo y los sesamoideos van a actuar como la rótula de la rodilla y van a transmitir la potencia flexora del tricesural al antepié. El pie va a realizar 6 movimientos principales. 4 de estos van a ser simples y 2 van a ser complejos. En un plano sagital, el pie va a realizar sobre un eje transversal lo que va a ser la flexión dorsal y la flexión plantar, las cuales va a realizar en torno a un eje transversal en un plano sagital. En un plano coronal o frontal, va a realizar los movimientos de pronación y supinación, no solamente a expensas de la articulación tibio-peroneo-astragalina, sino también de la articulación subastragalina. Estos movimientos se van a combinar y van a producir otros 2 más complejos, como van a ser la inversión y la eversión del pie. El movimiento de inversión se hace a expensas de una aducción, supinación más extensión del pie, lo que nos va a permitir llevar el pie hacia adentro. La eversión se va a hacer a expensas de la aducción, la pronación y la flexión del pie. Estos movimientos combinados realmente no existen y se van a realizar siempre a expensas y en conjunto con una flexión y una extensión sobre diversos ejes y evocando varios planos. En el siguiente video vamos a poder observar cómo se realizan los movimientos del pie según sus ejes y sus planos y cuáles son las articulaciones que están descritas en ello. La flexión dorsal, la cual se va a realizar mediante la articulación tibio-peroneo-astragalina, en combinación tanto con los movimientos intrínsecos como extrínsecos del pie, va a permitir el ascenso del mismo, y aquí en forma de bisagra, en un eje, en un plano frontal, sobre un eje transversal. La flexión plantar, también realizada en un plano sagital sobre un eje transversal, va a permitir el descenso del pie como una bisagra en la articulación tibio-peroneo-astragalina, a expensas también de el complejo calcáneo-aquileo-plantar. La inversión, realizada a expensas de una aducción, supinación y extensión del pie, a expensas no solamente de los músculos intrínsecos y extrínsecos del pie, sino mediante la estabilidad medial y lateral que producen los diversos ligamentos y la cápsula del mismo
articulación. Y la eversión a expensas de una aducción, pronación y flexión o extensión del pie, según sea el caso. Cinéticamente, la bóveda plantar va a estar dividida en dos triángulos. Un triángulo dinámico de propulsión que va a estar limitado por la falange distal del hallux, la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto metatarsiano. Y un segundo triángulo de apoyo estático que va a estar limitado entre la base del primer metatarsiano, la base del quinto metatarsiano y el calcáneo. Esto le va a dar estabilidad, o es a donde se van a transmitir las diversas cargas por una teoría descrita por Levier, tanto durante la fase estática como la fase dinámica de la marcha. Levier describe que dependiendo sean las diversas posiciones del pie, la transmisión de cargas hacia el suelo va a ser diferente. En posición talígrada, si se produce o hay una transmisión de carga de 80 kilos, esta se va a transmitir toda desde el miembro inferior hacia el talo, el sustentáculo talio, yendo directamente hacia el calcáneo. Esto en la primera fase de la marcha. En posición plantígrada, la carga se va a transmitir equitativamente a través del talo en 80 kilogramos que se van a transmitir de 40 hacia el calcáneo y 40 hacia el medio y el antepié. Y en posición digitígrada, la transmisión de las cargas va hacia el astrágalo y va directamente hacia el medio pie y el antepié. Esto dependiendo de la posición que tenga el pie durante la fase de la marcha específica. El ciclo de la marcha va a estar dividido por dos fases, una fase de apoyo y una fase de balanceo. La fase de apoyo inicia con el contacto del talón cuando el talón de la pierna de referencia hace contacto con el suelo, lo que se llama también contacto inicial. La segunda va a ser el apoyo plantar, en el que esta parte del pie va a hacer contacto con el suelo. El apoyo medio va a ocurrir cuando hay una alineación entre el trocánter mayor verticalmente con el suelo desde un plano sagital. El apoyo terminal inicia cuando el talón se eleva del suelo y la fase de despegue, lo que se llama postura final, va a ocurrir cuando los dedos se levantan del suelo. Posterior a esto inicia un segundo ciclo de apoyo y una fase o la segunda fase de balanceo. En esta fase de apoyo también se puede dividir en diversos intervalos, dependiendo de diversos términos, como van a ser el peso, el apoyo y el despegue, y cualquier alteración que la persona pueda tener en estas estructuras que pueda socavar o que pueda alterar dichas fases. En la fase de balanceo vamos a tener un balanceo inicial que se va a caracterizar por una rápida aceleración del extremo de la pierna inmediatamente después de que los dedos van a dejar el suelo. El balanceo medio va a iniciar cuando la pierna que se está balanceando pasa a la otra pierna y se mueve delante de la misma para realizar la zancada. Esta pierna contralateral ya se encuentra en la fase de apoyo, justamente en la carga plantar. Y el balanceo terminal se va a dar cuando hay una desaceleración de la pierna y esta toca el suelo, se mueve rápidamente, llega hasta el final del intervalo e inicia un nuevo ciclo de apoyo y la fase de balanceo de la pierna contralateral. Aquí del lado derecho podemos observar cuáles son los 3 puntos de apoyo del pie.
la base o la cabeza del primer metatarsiano, la cabeza del quinto metatarsiano y la región distal del calcáneo. El pie plano, pes planos o pie plano valgo, término de mayor aceptación en la comunidad médica internacional, se define como una pérdida o hundimiento del arco longitudinal interno del pie que va a estar asociado a una deformidad en valgo del retropié en carga. El retropié se va a encontrar pronado, asociándose con una supinación del antepié que va a permitir que las personas que padecen de esta patología mantengan un apoyo plantígrado. El pie plano es una de las patologías de mayor frecuencia en la consulta de ortopedia infantil, desde sus formas más banales, flexibles, hasta el rígido, en la que las estructuras se van a encontrar en mayor carga y mayor alteración, ameritando cada una de estas un tratamiento diverso. El pie plano va a constituir uno de los principales motivos de la consulta, inclusive el 90% de estos es idiopático y solamente un 10% va a estar asociado a síndromes de malformaciones como por ejemplo las coaliciones tarsianas y las enfermedades neuromusculares. Etiopatogénicamente existen diversas teorías que pueden explicar la fisiopatología de esta enfermedad. Hay tres teorías principales, como son la teoría mecánica, la teoría neuromuscular y la teoría genética. En la teoría mecánica, vamos a ver una adaptación del contenido al continente, o sea, la forma en la que el feto se adapta al útero y en la que posa sus articulaciones, sus extremidades, en una curvatura para adaptarse al mismo, tomando una actitud de flexión de los muslos sobre la cadera, dorsiflexión y aducción del pie, que se va a mantener por un tiempo prolongado y que va a generar que estos nazcan con diversas alteraciones y deformidades fisiológicas propias del neonato. Además de deformidades fisiológicas, oligoamnios, fetos macrosómicos, embarazos gemelares o bridas amnióticas que pudieran condicionar malformaciones específicas de las articulaciones y de las extremidades. Una teoría neuromuscular por una falta de conexiones nerviosas entre el sistema periférico en conjunto con el sistema piramidal y extrapiramidal, que va a generar un desorden de inervación motora. Esto en combinación va a romper el equilibrio entre la potencia contracturante de los grupos musculares, bien sea gemelos y el sóleo, que van a producir el equino, los músculos tibiales principales en la supinación y los músculos intrínsecos del pie, que van a generar los movimientos en cabo y en aducción. Una teoría genética por algún trastorno cromosómico primitivo que etiológicamente tiene 2-1 en favor por el sexo masculino, con una prevalencia en ciertos grupos familiares específicos como síndromes de hiperlaxitud, el síndrome de Down, el síndrome de Ernest-Danlos, el síndrome de Marfan y la osteogénesis imperfecta. Fisiopatológicamente, en el pie en descarga, el antepié y el retropié son solidarios durante los movimientos de inversión y de eversión. Pero en un pie en carga, el antepié se va a desplazar en sentido inverso a los movimientos del retropié. Esto quiere decir que cuando el bloque tibio peroneo astragalino rota hacia interno, el calcáneo cae en valgo, mientras que el antepié se va a desviar en supinación. Todo esto para recuperar los 3 puntos de apoyo del pie y darle un apoyo plantígrado deforme al pie durante la marcha. Este se puede asociar también a un desequilibrio en favor a los músculos pronadores, que van a ser principalmente los peroneos y el extensor común de los dedos y el tríceps, en correlación con los músculos supinadores, que van a ser el tibial anterior, el tibial posterior y el extensor común del halus. Un acortamiento del músculo peroneo corto
va a estar orientado hacia que el pie pueda realizar una desviación o una malformación en pie cabo, en pie plano cabo en este caso. Otro elemento clave durante la fase de apoyo en carga va a ser la fascia plantar, que va a dar resistencia mecánica durante la fase de apoyo, contrarrestando la compresión dorsal y la tensión de la planta en las articulaciones, sirviendo como una almohadilla para que éstas no se desgasten y no se produzca una compresión excesiva de los mismos. Un desequilibrio entre estos factores se va a asociar a una subluxación del bloque calcáneo-pedio con respecto al astrálago desde un punto de vista biomecánico. Esto va a producir una incongruencia a nivel de lo que es la articulación talo-calcáneo-navicular o la coxapedis. Debemos recordar que el pie, en la articulación del tobillo, es una palanca de segundo género, ya que la fuerza de potencia y el apoyo, entre ellos se encuentra la resistencia. En vista de esto, en un pie normal, la fuerza de potencia viene dado durante la fase de despegue, en la que se produce la flexión plantar. La fuerza o la potencia va a estar dada o va a estar determinada por lo que va a ser el bloque aquileo calcaneopedio, que va a ejercer una fuerza contraria para que se produzca la flexión plantar del pie. Esto va a generar que en el medio, en lo que va a ser la tibia, el talo y el resto del pie, se genere la fuerza de resistencia de oposición al movimiento y el punto de apoyo, que va a ser el antepié. ¿Qué pasa en un pie plano? En un pie plano se pierde la fuerza de apoyo y se produce una alteración que se llama la enfermedad del brazo de palanca. En estos casos, y lo más común, es que sea una enfermedad del brazo de palanca de tipo flexible, en la que no se mantiene una buena tensión del punto de apoyo, lo que sería el medio, el retro, el medio y el antepié, no se mantienen erguidos, sino que se flexionan, se pierde el punto de apoyo y solamente se cuenta con la fuerza y la resistencia, lo que produce una deformación característica en este tipo de pies. Fisiopatológicamente, esto describe las alteraciones que este tipo de pacientes pueden presentar durante la marcha y el dolor que en algunos casos se genera. Lo anteriormente comentado se explica bien mediante el mecanismo de Windlass. Este mecanismo fue descrito en el año 1954 por el autor americano John Hicks, el cual explica que mediante un mecanismo se permite la elevación y la compactación del arco plantar medial del pie, preparándolo para la fase de despegue. Durante esta fase, el pie tiene que estar en una posición de bloqueo para que se produzca una buena transmisión plantígrada de las cargas. Este tiene que estar en una posición para transmitir toda la fuerza y permitir la elevación y el despegue del mismo. Este mecanismo se va a realizar mediante las fuerzas de presión que va a ejercer la fascia plantar, que a su vez va a verticalizar el calcáneo y va a hacer que se eleve el arco plantar adoptando una posición llamada posición de bloqueo. ¿Cómo se traduce esto? Que durante la flexión dorsal del hallux se produce una verticalización del calcáneo, elevación por fuerza del arco plantar medio, lo que lo mantiene en una posición de bloqueo y permite el despegue óptimo del mismo. Cualquier alteración de este mecanismo va a alterar la marcha y va a producir deformidades en el arco plantar, que es lo que ocurre en el pie plano valgo, principalmente en el flexible, donde por una enfermedad de brazo de palanca no hay una elevación del arco plantar medial. Hay transmisión de fuerza, de resistencia y fuerza de potencia, pero no hay un punto de apoyo específico, por lo cual tienen que haber modificaciones tanto en el calcáneo como en el astrálago
y los músculos y los huesos del medio pie para poder permitir un apoyo plantígrado manteniendo los puntos de apoyo del pie. En un estudio de actualización del manejo del pie plano infantil realizado por la Sociedad Española de Medicina, Cirugía de Pie y Tobillo en mayo de este año, clasifican el pie plano según su etiología en 3 grupos aislados. El pie plano infantil es clasificado principalmente si es sintomático o asintomático. El pie plano valgo infantil flexible o fisiológico, que va a englobar los subgrupos del pie plano valgo en desarrollo, el pie plano valgo hiperlaxo y el pie calcáneo valgo. Un tercer grupo que va a englobar las alteraciones que se produzcan por pie plano valgo secundario a patologías, bien sean neuromusculares, síndromes hiperlaxos, malformaciones congénitas y patologías inflamatorias. Estas malformaciones congénitas también van a englobar el pie plano valgo rígido, también muy importante dentro de la clasificación etiológica, como son las coaliciones tarsianas, el pie en serpentina, el astrálago vertical y el escafoide accesorio. Otro grupo va a estar dado por el pie plano valgo idiopático, que a su vez es un subgrupo de evolución del pie plano valgo infantil flexible o fisiológico, dando un pie plano valgo flexible que prevalece después de los 4 años y que muy probablemente va a evolucionar hacia la adolescencia, como es un pie hipomóvil con acortamiento del tendón de Aquiles, que en muchos casos evoluciona a un pie plano valgo rígido. Otra clasificación de presentación propuesta es la clasificación anatómica, en la que se clasifica el pie plano valgo en 4 grupos diferentes. El pie plano valgo subtalar, en el que el astrálago se va a desplazar hacia adelante, abajo y adentro, produciendo un desplazamiento rotatorio que va a ocurrir dentro del complejo articular subtalar y talonavicular. El ápex de la deformación va a estar justamente en la articulación talonavicular o entre el astrálago y el escafoides. En el pie plano valgo medio tarsiano vamos a tener una presentación en forma normal del bloque calcaneopedio, en la que se va a producir una aducción medio tarsiana, teniendo el ápex de la deformidad justo en la articulación navículo-cuneiforme. En el pie plano valgo mixto va a haber una combinación de los dos anteriores, o sea, una alteración en la articulación talonavicular y otra en la articulación navículo cuneiforme. Y en el pie plano cabo, la columna medial va a estar aplanada y va a estar lateralizada, presentando una concavidad anormal, por lo que va a haber una aducción con un ápex variable. ¿Cómo vamos a enfocar el diagnóstico o en qué nos vamos a enfocar principalmente? En 3 puntos específicos: en la anamnesis y la inspección, en la exploración y en la radiología. En cuanto a la anamnesis y la inspección, primero los antecedentes personales que presenta el paciente, antecedentes familiares de importancia, como otros familiares que hayan presentado pie plano valgo rígido. Un punto muy importante que debemos preguntar a los familiares: la deformidad visible, si hay desgaste del calzado, ya que este es uno de los puntos específicos con los que los papás nos llegan a la consulta. No muchos de ellos presentan dolor, pero sí denotan una deformidad en la que ven el pie de su hijo deforme y que produce un desgaste del calzado muy específico en este tipo de pacientes. El dolor, como comenté, solamente se presenta en un 10% de los pacientes que consultan, siendo el 90% consultados por una deformidad visible y un desgaste del calzado que provoca que él mismo no camine con normalidad. Entonces, ¿en qué debemos enfocar? ¿Produce dolor? ¿Hay un desgaste del calzado? ¿Tenemos una deformidad visible? Y si esto está presente, ¿eso produce alguna limitación en las actividades que el niño preside? ¿Hay factores predisponentes para que esto prevalezca? ¿Y es este un pie flexible o es un pie rígido? Enfocado a esto es que vamos a orientar
la exploración y vamos a dar un diagnóstico y tratamiento específico. En cuanto a la exploración, la vamos a hacer mediante una exploración neuroortopédica con el pie en descarga y una exploración con el pie en carga. Y radiológicamente se van a solicitar estudios de radiología simple, tomografía en casos específicos y resonancias magnéticas confirmatorias también en casos específicos para realizar las mediciones correspondientes y poder determinar a qué tipo de pie plano valgo nos estamos enfrentando y cómo vamos a resolverlo, bien sea de forma correctiva o de forma quirúrgica. Clínicamente, la mayoría de estos pies plano valgos son asintomáticos y se pueden considerar variables de la normalidad. Como comenté previamente, el motivo de consulta más habitual en la consulta de cirugía ortopédica infantil es la deformidad, que es lo que principalmente preocupa a los padres. Entonces, ¿en qué debemos enfocar nuestro interrogatorio? ¿Existen antecedentes personales, perinatales o neonatales, fetos macrosómicos, gemelares, malformaciones congénitas? ¿Existen antecedentes familiares de pie plano en la familia, padres, madres, hermanos, tíos, que de alguna manera pudieran contribuir a que este paciente pudiera estar presentando? ¿Y cuál es la variante de pie plano que estos antecesores han presentado? Existe una deformidad visible que los padres nos van a describir como un pie hacia adentro, siendo esto el mayor porcentaje de la consulta. Existe desgaste del calzado y en qué parte se desgasta. ¿Se desgasta medialmente o se desgasta lateralmente? ¿Hay dolor? Solamente 10% de los pacientes consultan por dolor. Los padres solamente describen que en el 10% de toda la consulta hay un dolor en el arco interno. Produce limitación a las actividades que éste preside, que éste realiza, se cae mientras camina, camina de una forma deforme. ¿Hay alguna alteración estructural del miembro inferior que pudiera condicionar también este pie plano? ¿Existe alguna alteración neuromuscular del mismo que también pudiera producir alguna limitación de las actividades o que pudiera estar ocasionando alguna alteración de los músculos tibiales y que pudiera haber generado esta alteración motora? Hay factores predisponentes y es un pie plano flexible o rígido. Es lo que principalmente debemos enfocar, tanto en la anamnesis como en la inspección, para después pasar hacia una exploración óptima del. A la inspección vamos a ver 5 deformidades principales. La primera va a ser el valgo del talón, un talón que se va hacia medial, que se va hacia adentro, un hundimiento del arco interno que es lo más característico por pérdida del arco longitudinal medial, 3 prominencias óseas que normalmente no se evidencian. Se evidencia el maleolo interno, sin embargo, normalmente no se observa sobresalir la cabeza del astrágalo ni la del escafoides, en lo que va a ser la región medial del pie. Va a haber una curvatura externa del eje longitudinal del pie y una supinación del antepié. Estas son las 5 deformidades características que vamos a ver a la primera impresión en un paciente con un pie plano valgo, flexible o rígido, dependiendo sea el caso. Pasamos a la exploración y nos vamos a enfocar en 3 cosas principales: la exploración neuroortopédica, la exploración con el pie en descarga y la exploración con el pie en carga. En la exploración neuroortopédica vamos a solicitar al paciente una marcha en talones y en punta de los pies para evaluar tanto el equilibrio como la coordinación motriz y la posibilidad del mismo de realizarlo, y si durante esta actividad él puede realizar un arco medial del pie. También vamos a solicitar que realice saltos monopodales sobre la punta del pie. ¿Qué sería esto? Que él pueda saltar sobre la punta del pie en un solo pie mientras el otro se encuentra con la rodilla flexionada. Vamos a ver si, solicitando al paciente que se acueste,
se genera el mecanismo o el signo de Gowers, que va a ser la puesta en marcha de una serie de mecanismos de puntos de apoyo para poderse levantar, lo cual nos puede orientar a que exista una alteración neurológica en la que el niño no pueda coordinar sus músculos de una forma específica para poderse colocar desde la posición sentada hacia la bipedestación. Los síndromes de hiperlaxitud, que los vamos a diagnosticar mediante los criterios de Bainton, y los trastornos de obesidad, que pudieran estar generando mayores cargas al pie o pudieran más bien estar generando algunas otras alteraciones que nos pudieran hacer pensar hacia otros trastornos neuromusculares. La exploración del pie en descarga, en ella vamos a evaluar la flexibilidad de la articulación subastragalina y del antepié y vamos a palpar los puntos dolorosos y la presencia o no de queratosis en el arco interno del pie. La queratosis va a ser muy frecuente en este tipo de pacientes por el punto de apoyo máximo que se genera en esta zona, que normalmente no está hecha para ser apoyada. Y con el pie en carga vamos a evaluar el test de Rodríguez-Fonseca, el signo de Thoman y Tous, el test de Jack y el examen podoscópico, además de una valoración del sistema aquileo calcáneo plantar, como voy a explicar a continuación. A continuación presento 3 formas de exploración de la evaluación neuroortopédica de un paciente con alteraciones neuromusculares: el signo de Gowers, el salto monopodal y la marcha en puntillas y talón. En el signo de Gowers se va a caracterizar porque el paciente debe utilizar sus miembros superiores para poderse colocar de pie. El salto monopodal, en la cual el mismo va a saltar sobre uno de sus pies mientras el otro se encuentra suspendido. Con esto vamos a evaluar coordinación motriz y formación de arco plantar. Y la marcha en puntillas y talón, en la que vamos a solicitar al paciente que camine en puntillas en una línea recta y se regrese de la misma manera. Solicitamos que repita nuevamente y vamos a evaluar tanto la coordinación como la marcha. Es muy importante determinar si el paciente es un paciente que presenta un síndrome de hiperlaxitud articular, lo que sería evaluable a través de los criterios de Bainton, que fueron propuestos y son 5, los cuales nos va a dar un total de 9 puntos. Se debe evaluar en ambos miembros. El primero va a ser la aposición del pulgar al antebrazo. El segundo, la hiperextensión de la rodilla por más de 10 grados de lo normal. El tercero, la dorsiflexión del quinto dedo hasta más de 90 grados. El cuarto, la hiperextensión del codo por más de 10 grados de lo normal. Y que el paciente pueda tocar sin ningún calentamiento previo y ninguna dificultad con ambas palmas el suelo. En adultos se dice que el test de hiperlaxitud articular es positivo si tiene un puntaje mayor de 5 puntos. En este caso, en niños, es positivo si tiene más de 6 puntos, bilateralmente. En la exploración física del pie en descarga, es importante valorar la flexibilidad de la articulación subastragalina y del antepié. Esta nos va a dar una idea de la reductibilidad o no del mismo, principalmente a nivel del bloque calcáneo-pedio y de la capacidad de pronación de la columna interna. Esto es un requisito importante para poder determinar la capacidad de compensar o no la supinación del antepié, que son, como comenté anteriormente, algunas de las deformidades que presentan o una de las 5 deformidades principales del pie plano. Ya que si nos planteamos realizar una técnica de corrección, vamos a ver
un valgo subtalar. Entonces, dependiendo de si es o no es reductible este pie, en ello nos vamos a enfocar al tratamiento más adecuado que vayamos a dar. Para determinar esta flexibilidad del pie, se va a valorar la reductibilidad pasiva del bloque calcaneopedio, tanto en rotación interna como en varo. Al realizar esta maniobra vamos a observar una varización del retropié y la supinación del antepié, como podemos ver en la figura presentada actualmente. Bloqueamos el retropié y vamos a valorar la reductibilidad del antepié con una maniobra de pronación, a ver qué tan forme queda este. Se debe también palpar la zona del arco interno buscando puntos dolorosos y queratosis por zonas de hiperapoyo, ya que en pie planos severos esto se puede ver debajo de la articulación talonavicular por la amplia zona de apoyo que no está hecha para esto en este tipo de casos. En la evaluación del pie en carga, durante la bipedestación se va a observar un aumento del valgo fisiológico del retropié, el cual debe ser normal entre de 5 a 10 grados y un aplanamiento del arco interno del mismo. Mediante el test de Rodríguez-Fonseca, el cual podemos ver en la siguiente imagen, se le solicita al paciente que se ponga en puntas de pie. Si estamos en presencia de un pie plano flexible, va a aparecer un arco plantar y el talón se va a varizar. Si el retropié se mantiene en valgo y no aparece el arco, entonces debemos pensar en un pie plano rígido. Durante la fase de apoyo, podemos observar que normalmente el valgo fisiológico del pie, que va a ser entre 5 a 10 grados, nos va a permitir solamente ver hasta el cuarto dedo. Si nos permite ver más de esto, entonces vamos a estar, como está señalado acá en las flechas, el signo de toe many toes, en el cual vamos a poder ver más dedos de lo que normalmente la fisiología nos permitiría. Un segundo test sería el test de Jack, el cual está descrito realizando una flexión dorsal máxima de la primera articulación metatarsofalágica del hallux, lo que va a producir un acortamiento de la fascia plantar media y por consiguiente una elevación del arco. Esto, a lo que también llamamos mecanismo cabrestante, también, como expliqué previamente, es el mecanismo de Windlass. Va a ser correcto cuando se forme dicho arco por ascenso del arco plantar, mientras que si no se produce esto, entonces podríamos estar en la presencia de una enfermedad de brazo de palanca y un pie plano rígido. Otro punto muy importante a evaluar es el sistema aquileo-calcáneo plantar, ya que el tricesural juega un papel muy importante en la etiopatogenia y es el principal elemento dinámico que vamos a evaluar, ya que, como comenté anteriormente, le da estabilidad posterior en un plano sagital al pie. Entonces, el examinador va a evaluar la dorsiflexión del pie en extensión y en flexión de la rodilla, siendo este positivo cuando hay imposibilidad de la flexión del pie durante la extensión en la articulación tibio-peroneo-astragalina, siendo este posible durante la flexión. En caso contrario, tendríamos un test negativo. Mediante este test, evaluamos tanto el grado de retracción como la localización. Si la amplitud de la flexión dorsal del pie aumenta por más de 10 grados de lo normal, estaríamos con la rodilla flexionada. La alteración nos orientaría sobre todo en una alteración a nivel de los gastrocnemios, o sea, arriba, por retracción biarticular. En el caso contrario, donde la flexión sea menor de 10 grados durante la flexión de la rodilla, entonces estaríamos hablando de un tendón de Aquiles corto que no permitiría al pie dorsiflexionar
correctamente y generar mecanismos de deformidad para compensar esta alteración que pudiera estar presentándose en el tendón de Aquiles directamente, lo cual nos orientaría a qué estudios de imagen podríamos solicitar para complementar el diagnóstico. En la exploración del pie en carga, también es muy importante la evaluación podoscópica. El podoscopio es un elemento muy importante para la evaluación de los puntos de apoyo del pie. Este es un podoscopio de última generación que evalúa computarizadamente mediante unos sensores cuáles son las partes del pie que están siendo apoyadas, además de esto la postura del mismo y si las alteraciones son directamente en lo que es la planta o la morfología del pie o vienen de algún trastorno motor superior, bien sea a nivel de las rodillas, la cadera o el torso. Principalmente va a registrar computarizadamente lo que es la huella. Mediante la captación de la huella se puede observar cuáles son las superficies del pie que están siendo apoyadas y qué tanto grado de severidad presenta este pie. Además de esto, se puede evaluar las similitudes entre el apoyo de un pie con otro mediante diversos elementos de medición. Teniendo esto en cuenta y dependiendo del examen podoscópico realizado, vamos a clasificar el pie plano en 3 grados principales. Pie plano grado 1, en el que hay un apoyo de 2/3 del istmo. Un pie plano grado 2, en lo que hay un apoyo total del istmo. Y un pie plano grado 3, en el que hay un arco interno convexo, con apoyo total y pérdida del arco longitudinal interno. En este caso de deformidades en aductos, entonces se pueden observar este tipo de alteraciones y dependiendo del grado de severidad del examen podoscópico también nos va a orientar hacia qué tipo de estudios complementarios se deben realizar y cuál va a ser el tratamiento más adecuado según el grado de severidad. Los estudios radiológicos no están justificados en un pie plano flexible asintomático. Sin embargo, en los casos sintomáticos o en los que tengamos duda diagnóstica, debemos solicitar inicialmente radiografías simples dorsoplantares y laterales de ambos pies en carga. En la radiografía dorsoplantar vamos a determinar 4 ángulos principales. El ángulo astrálago calcáneo o de Kite, que va a tener un valor normal entre 20 a 30 grados, se va a evaluar el nivel de divergencia entre el eje central del astrágalo y el eje central del calcáneo. Si hay un aumento en la divergencia de este ángulo, va a haber un aumento del pie plano valgo en un componente subtalar, un componente anatómico subtalar. El ángulo del borde lateral del calcáneo y del eje longitudinal del quinto metatarsiano, aquí observable en color verde, nos va a evaluar tanto el eje central de lo que es el calcáneo en combinación con el eje del quinto metatarsiano. Entonces, entre su alteración se va a correlacionar con una aducción del antepié, con un valor normal que debe ser de 0 grados. El ángulo del eje del astrágalo y del primer metatarsiano tiene un valor normal de 0 a 5 grados y alguna alteración en este va a determinar que haya un componente de metatarso aducto, es decir, que haya alguna alteración que esté produciendo aducción del metatarso, asociado a una divergencia también del astrálago, del eje astrálago calcáneo, nos va a orientar en algunos casos a la presencia de un pie en Z o un pie en serpentina. También se debe evaluar acá de color negro la cobertura talonavicular o la articulación entre el talus y el escafoides. Este debe tener un valor normal que va de 10 grados y si está alterado y hay una descobertura de la cabeza del astrágalo
mayor del 40%, entonces hay una alteración en aducción muy severa. En cuanto a los estudios radiológicos laterales del pie en carga, tenemos acá en la imagen una imagen A con un pie normal y una imagen B con un pie plano. Se van a determinar tres ángulos principales. En color rojo, el ángulo de Mary, también llamado ángulo lateral del astrálago hacia el primer metatarsiano. Se va a trazar una línea longitudinal que va a cortar el astrágalo, el escafoides, las cuñas hacia el primer metatarsiano. Este ángulo va a ser una medida de aplanamiento del arco interno y va a estar alterado en los diferentes patrones del pie plano, con una medida promedio de aproximado de unos 35 grados de angulación. Su valor normal debe ser de 0 a 10 grados. De color azul, el ángulo de Costa-Bartani, que va a medir el arco longitudinal medial y va a estar definido por dos líneas que respectivamente unen los puntos más bajos del calcáneo, el astrálago y la cabeza del primer metatarsiano. Este va a tener un valor normal de 125 a 135 grados. Dicho ángulo va a estar aumentado en un pie plano valgo y va a ser una medida de aplanamiento del arco longitudinal medial. Eso quiere decir que si hay un aumento de este ángulo en esta zona, hay una disminución y una alteración evidente que podemos observar en la radiografía de pie en carga del arco longitudinal medial. Secundariamente, el ángulo de inclinación del calcáneo, con un valor normal que va entre 20 a 30 grados, va a medir y va a estar disminuido en todos los patrones de pie plano, excepto en algunos patrones de pie plano cabo, en el cual va a estar aumentado. Este nos va a medir tanto la superficie de angulación del calcáneo con una línea horizontal que va a cortar con la misma. Debe formar un ángulo de 20 a 30 grados, disminuido en pie plano valgo y aumentado en pie plano cabo. También es importante evaluar tres ángulos de carga. El ángulo formado entre el astrálago y el navicular, que va a tener un valor normal de 90 grados, y el ángulo articular formado entre el hueso navicular y la primera cuña, que va a tener un valor normal de 0 grados. En las diversas manifestaciones o modalidades anatómicas del pie plano valgo, este ángulo se va a ver alterado. Además, los puntos inferiores del calcáneo hacia el quinto metatarsiano, cuyo valor normal debe ser de 160 grados. Si este está disminuido, nos va a orientar hacia el diagnóstico de un pie cabo, y si este está aumentado, hacia el diagnóstico de un pie plano valgo. Radiológicamente, en una radiografía lateral, según sea la clasificación anatómica del pie plano valgo, en un pie plano valgo subtalar vamos a tener una alteración del ángulo formado por el eje entre el astrálago y la superficie del navicular. En este, como ya previamente expliqué, tiene un valor normal de 90 grados. Sin embargo, en esta presentación clínica anatómica, este va a estar disminuido, mientras que en una radiografía dorsoplantar vamos a observar un ángulo entre el eje del cuerpo del calcáneo hacia el quinto metatarsiano normal. En este tipo de alteraciones, lo característico es un valgo subtalar sin aducción del antepié. En la presentación clínica mediotarsiana, el vértice de la afectación va a ser en la articulación navículo-cuneiforme, entre la primera cuña, por lo cual va a haber una alteración en el eje de esta articulación, que normalmente debe ser de 0 grados, y en esta modalidad anatómica hay un aumento de la misma. Además de esto, el eje entre el astrálago y el escafoide va a estar disminuido, con una alteración también del eje calcáneo hacia el quinto metatarsiano. Esto producto de una aducción y horizontalización del medio tarso, sin evidencia radiológica de un valgo subtalar, por un acortamiento relativo de la columna externa del pie.
que nos va a dar esta forma característica. En un pie plano valgo mixto vamos a tener alteración en todos los ángulos. Hay la combinación de un valgo subtalar y de medio pie en aducción. El vértice del pie plano va a estar, o la alteración se va a producir tanto en la articulación entre el astrálago y el navicular, como la articulación entre el navicular y la primera cuña. Este vértice del pie plano en una vista lateral va a estar compartido por las articulaciones talonavicular y navículo cuneiforme. En una radiografía dorsoplantar vamos a ver un aumento en la divergencia subtalar. Además de ello, el ángulo entre el calcáneo y el quinto metatarsiano también va a estar alterado. En el patrón de pie plano cabo va a haber una combinación de deformidad en cabo del arco lateral o de la columna longitudinal lateral, además de un hundimiento del arco medial. O sea que clínicamente vamos a ver un pie que tiene una formación exagerada del arco lateral con una depresión del arco longitudinal medial, un pie volcado hacia medial. En el astrálago vertical congénito, correspondiente a las alteraciones por malformaciones congénitas, como su nombre lo dice, vamos a ver un astrálago vertical con una subluxación talonavicular, el domo del astrálago en dirección a la mortaja tibio-peronea, además del subtentáculum tali del calcáneo hipoplásico y un calcáneo en actitud de equinismo. Otra malformación congénita que podemos evidenciar en una radiografía son las coaliciones tarsales. Las coaliciones tarsales no son más que la fusión anormal entre dos huesos que conforman el retropié. Puede ser calcáneo astragalina o calcáneo escafoidea. La calcáneo astragalina solamente podemos ver los signos radiológicos en una radiografía lateral de pie. En la calcáneo astragalina vamos a ver el signo en C, característico de una coalición tarsal calcáneo-astragalina. Este lo vamos a observar como una línea continua en forma de C que se va a extender desde el domo del astrágalo hasta el borde posterior inferior del subtentáculum tali. Característico en esta zona. Además, en muchos casos se puede observar una pérdida del espacio articular, que no es este el caso, entre la articulación subastragalina. Otra imagen característica que se puede observar, o otro aspecto imagenológico, es el signo de la nariz de oso hormiguero, que va a corresponder a una prolongación tubular y un ensanchamiento del proceso anterior del calcáneo. Cuando hay una coalición tarsal entre este proceso tubular y el escafoides, produce un signo característico en el que se observa la nariz como si fuese la nariz de un oso hormiguero, habitualmente presente cuando hay coaliciones tarsales anómalas de la articulación calcáneo-escafoidea, justo en esta zona. A la izquierda o a la derecha podemos observar una imagen tomográfica con reconstrucción 3D donde podemos ver una fusión entre el calcáneo y el astrágalo. Es el estudio de tomografía por imagen el más sensible y específico para el diagnóstico de este tipo de patologías. El pie en serpentina o el script foot corresponde a una anomalía o una deformidad muy rara del pie. En radiológicamente se va a combinar o se va a manifestar con signos radiológicos de valgo del retropié en combinación con un aumento en la divergencia entre el astrágalo y el calcáneo. Además de esto, una aducción del antepié a nivel de la articulación del isfrán, lo que va a denotar que tenga una forma de Z. Es una deformidad bastante severa y muy difícil de tratar en la clínica.
Generalmente el tratamiento tiene una indicación quirúrgica que va a corresponder a diversas osteotomías de alargamiento de los diversos huesos que componen el tarso. El escafoides accesorio o el escafoide supranumerario es el hueso accesorio más frecuente del pie y se presenta entre un 4 y el 14% de la población. Se dice que es más frecuente en el sexo femenino y comúnmente es bilateral. En una radiografía dorsoplantar y lateral del pie se va a observar la formación de un núcleo accesorio del escafoide justamente en la tuberosidad interna del mismo. Se clasifica según tres tipos. En el tipo 1 vamos a tener una presentación clínica usualmente asintomática que se va a caracterizar por un osículo incluido en la parte más distal del tendón del músculo tibial posterior. En el tipo 2, generalmente sintomático, el osículo va a estar separado del escafoides por una sindesmosis o una sincondrosis, como podemos observar en la siguiente radiografía. Y en el tipo 3, el escafoide se encuentra alargado por una fusión de estos núcleos de osificación, probablemente por este núcleo supranumerario, lo que va a provocar síntomas severos y mayor deformidad del pie. Para el tratamiento de un pie plano, ya establecido previamente mediante exploración, anamnesis y estudios radiológicos confirmatorios, ¿qué tipo de tratamiento le vamos a dar a un paciente con un pie plano, bien sea la presentación clínica que éste tenga? Primero debemos determinar si este es un pie plano sintomático o asintomático, teniendo en cuenta que hasta los 4 años el pie plano valgo infantil es fisiológico. Antes de este, no podemos hacer un diagnóstico concreto de un pie plano valgo. Podemos observar algunas alteraciones morfológicas o malformaciones congénitas, pero no podemos hablar de un pie plano valgo establecido con un diagnóstico como tal, ya que hay que esperar que el pie se desarrolle y que el niño controle la bipedestación, lo cual está determinado por diversos estudios que antes de los 4 años no se puede establecer un diagnóstico de pie plano valgo infantil. Antes de este es fisiológico por diversos motivos, tanto por la posición de los miembros inferiores como por la formación o por el aumento en la grasa de la almohadilla plantar. Después de los 4 años, entonces podemos hablar de un pie plano valgo idiopático flexible que tiene una alta prevalencia y se dice que el 44% desvaría o desaparece entre los 3 a 6 años de edad. También hay una disminución progresiva a mayor pase la edad de estos en un 54% de los pacientes a los 3 años y una desaparición entre el 24% a los 6 años. Hay que tener en cuenta que el pie a medida que va creciendo tiende a cavizarse por un aumento en la rotación externa del miembro inferior y una disminución de la laxitud. Entonces, ¿está o es adecuado la utilización de calzado correctivo? Diversos estudios, como voy a presentar a continuación, determinan de que lo fisiológico es que el pie esté descalzo. El tratamiento o el correcto desarrollo del pie fisiológicamente se desarrolla según diversos estudios mediante este se encuentre descalzo y en contacto con el suelo, por lo cual en la utilización de calzado ortopédico según diversos especialistas y diversos estudios realizados no está indicado. Sin embargo, esto es un tema muy controversial y es dependiente del profesional de la ortopedia la utilización del mismo o no. Pero como comenté previamente, el calzado ortopédico no está recomendado. Entonces,
¿Se debe o no se debe usar el calzado ortopédico? Los primeros en oponerse a la utilización del calzado ortopédico fueron los pediatras. En una encuesta realizada a 500 pediatras, el 75% consideraron que los zapatos tenis habituales eran los más adecuados. Además, los pediatras y los ortopedistas infantiles estaban opuestos a la utilización del calzado rígido. Ha habido diversos estudios que determinan que el desarrollo fisiológico normal del pie es mucho mayor y se desarrolla con mucha mejor facilidad y más anatómicamente cuando el pie está descalzo. Y si se va a utilizar calzado, este tiene que adaptarse a las condiciones morfológicas del pie, ser suave, no ser rígido, debe ser suave, liviano y cómodo, sobre todo para los niños. Además, en un estudio realizado, se comparó rayos X de niños con o sin calzado correctivo, donde no se encontraron diferencias correlacionadas con el uso o no de calzado ortopédico. Además de esto, los efectos de las cuñas del calzado correctivo demostraron que son inefectivas en los problemas rotacionales. Estudios más actualizados determinan que el calzado ortopédico y las plantillas no detienen la progresión normal de un pie hacia un pie plano valgo, porque las alteraciones morfológicas que se presentan en el mismo no se pueden detener con una simple plantilla. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que el calzado ortopédico no es lo más adecuado para un paciente pediátrico. Entonces, ¿qué calzado debemos utilizar o cuáles deben ser las consideraciones del mismo? La Revista Española de Pediatría y diversos consensos determinan de que el calzado debe ser suave, cómodo y se debe ajustar bien a la morfología del pie. Debe tener una punta ancha y alta, ser de bajo y sin abotinar. El talón debe estar ligeramente rígido y no debe comprimir los dedos. Para que los dedos sean flexibles, la parte rígida de la suela debe llegar justo hasta la cabeza de los metatarsianos. Los dedos deben poder moverse con libertad dentro del zapato. Debe quedar 1 centímetro de distancia entre la punta del dedo del pie y la punta del zapato. Si la suela es de una dureza media, solo va a ser posible el giro en ciertos grados de movilidad. Siempre se debe recordar que dentro de un zapato rígido el pie infantil no puede flexionarse y si el pie no se flexiona se producen alteraciones de rigidez en la marcha, alteraciones también en la estructura morfológica del mismo, dolor producto de la utilización del calzado y úlceras por presión en las diversas estructuras morfológicas y las eminencias óseas prominentes que el paciente puede tener en su pie. Es parte del tratamiento conservador del pie plano valgo, el tratamiento fisiátrico y el desarrollo biopsicomotor del paciente. Una rutina de ejercicios interpuesta por Research permite que se trabajen los movimientos específicos del pie y se aumente o se fortalezca los diversos grupos musculares intrínsecos y extrínsecos del mismo para un correcto desarrollo motor y que éste desarrolle las curvaturas y las funciones morfológicas y biodinámicas específicas para la edad de los mismos. La rutina de ejercicio de Richter cuenta con una cierta cantidad de ejercicios que permiten correctamente este desarrollo, como muestro a continuación. Uno de ellos es promover la flexión dorsal de las falanges y sobre los metatarsianos, pasando metras de un lado hacia el otro, el cual se debe hacer bilateralmente. Un ejercicio similar es arrugar con la planta del pie una toalla, que nos va a permitir se puede hacer con un pie o con los dos al mismo tiempo. Además de esto, movimientos de flexo-extensión de la falange durante la inversión del pie y lo mismo en eversión.
Solicitamos al paciente también que camine en punta de pie y se devuelva de la misma manera, que camine en puntas de talón y se devuelva de la misma manera. Con ello fortalecemos los músculos dorsales y plantares, además del equilibrio. Otra manera de trabajar el equilibrio y los movimientos motores del pie es levantar objetos sólidos y suaves del suelo con los dedos del pie. Amasar lo que es la región plantar con una pelota también ayuda a liberar la tensión de la fascia plantar, que en estos pacientes suele estar alterada, contraída. Este tipo de ejercicios son bastante de provecho y son una buena terapia que generalmente el pediatra en la consulta recomienda a sus pacientes para un correcto desarrollo motor del pie. Recordamos que no todos los pies planos llegan a la consulta ortopédica, no todos son derivados en el momento específico y no todos se pueden diagnosticar en un momento oportuno. Cuando el pie plano es asintomático, generalmente, a menos que exista una alteración estructural específica, no se debe tratar quirúrgicamente. Dependiendo de las alteraciones estructurales del mismo, entonces se debe evocar a un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, a pesar de que existen diversos criterios para el tratamiento quirúrgico de un pie plano, todos llegan al acuerdo de que el criterio absoluto para el tratamiento o la resolución de un pie plano es que éste sea sintomático, que de alguna manera produzca algún tipo de incapacidad. En un estudio de actualización del manejo del pie plano infantil interpuesto por la Sociedad Española de Medicina, Cirugía de Pie y Tobillo, el tratamiento quirúrgico se crea un algoritmo de tratamiento para estos cuando el pie plano infantil es sintomático. Si hay una presentación clínica subtalar anatómica y el pie plano es flexible, como tratamiento quirúrgico podemos realizar una artrodesis o en combinación con una osteotomía en pronación del antepié, una capsulorrafia de retención. Además de eso, también está indicado el calcáneo stop. Si el pie plano es rígido, se debe hacer una osteotomía de medialización del calcáneo o una artrodesis subastragalina o una triple artrodesis, dependiendo sea la condición clínica. En un pie plano valgo medio tarsiano flexible, una osteotomía de alargamiento de la columna externa del calcáneo con una osteotomía en pronación del pie y una capsulorrafia con retención del tibial posterior. En un pie plano medio tarsiano rígido, una artrodesis parcial medio tarsiana. En un pie plano valgo mixto, flexible, una osteotomía de alargamiento de la columna externa del calcáneo con una osteotomía en pronación del pie y una capsulorrafia. En un pie plano valgo rígido, una triple artrodesis. Y en un pie plano cabo, si es flexible, una osteotomía en pronación del pie. Y si es rígido, una triple artrodesis. Existen diversos procedimientos quirúrgicos, entre ellos los procedimientos de limitación de la movilidad subastragalina. El más importante y simple de ellos es el calcáneo stop. En la siguiente imagen podemos ver desde la A hasta la F cuál es el procedimiento quirúrgico para realizar este. Este es un procedimiento mínimamente invasivo que va a consistir o que va a permitir limitar la rotación externa en valgo del bloque calcáneo-pedio y por lo tanto vamos a impedir una subluxación del astrálago hacia medial. Se hace mediante la reducción en varo y la colocación de un tornillo simple para esponjosa con un vástago largo en el surco del calcáneo, justamente en lo que se llama fondo del ángulo de Guisanch, cuya cabeza va a crear un pinzamiento con el proceso lateral del astrálago, no permitiendo que éste se valguice. Se realiza una mínima incisión de 1.5 milímetros, se libera el seno del tarso, se coloca una aguja de Kirchner en el surco del calcáneo delante de la parte anterior del proceso lateral del astrálago, con el pie en varo, y se posiciona la cabeza del tornillo para que éste haga un pinzamiento en el proceso lateral del astrálago en valgo. En la rayos X número E y en la imagen F podemos observar cómo queda el mismo
dentro de la articulación. La artrorisis extraarticular permite corregir la subluxación del astrálago manteniendo una reducción con un material específico llamado endoprótesis tipo Giannini, el cual va a ir directamente al seno del tarso, bloqueando la rotación externa en valgo. Esto se puede asociar a gestos sobre algunas partes blandas de alargamiento del Aquiles o retensando las partes blandas mediales. En la siguiente radiografía podemos observar cómo se inserta dicha prótesis directamente en la articulación y no permite que éste valguice. Podemos observar un pie previo a la operación y un pie posterior donde hay un levantamiento y una congruencia articular mucho más fisiológica y anatómica. En función de las alteraciones anatómicas del pie, se pueden realizar también diversos tipos de osteotomías. La osteotomía de alargamiento del calcáneo o de la columna externa es un tratamiento de elección para el pie plano flexible mediotarsiano o mixto, donde hay una aducción y horizontalización del mediotarso en combinación con un acortamiento relativo de la columna externa del pie. De esta manera, al realizar esta osteotomía de alargamiento, se va a producir una tensión a nivel de las estructuras plantares, reduciendo el astrálago en su coxa pedis, lo que va a restaurar la cobertura del mismo por la articulación talonavicular. Además, se va a rectificar la pérdida de la concavidad plantar, que en muchos casos también está presente y es característica de este tipo de desequilibrio, equilibrando las columnas mediales y laterales, también corrigiendo en cierto grado el valgo. En este procedimiento se realiza una osteotomía transversal de la tuberosidad anterior del calcáneo con ayuda de un distractor y se hace apertura de la zona, la cual va a quedar rellena con un injerto estructural, autólogo o heterólogo. En la siguiente imagen podemos ver el tendón del peroneo con un injerto óseo estructurado y el músculo pedio y la radiografía de control de la osteotomía del mismo. Las osteotomías con deslizamiento medial del calcáneo están indicados para pie plano subtalar rígido, en donde va a predominar una deformidad en valgo del retropié. La técnica quirúrgica va a consistir en hacer una osteotomía perpendicular de la cara lateral del calcáneo y oblicua hacia anterior, desde el borde dorsal de la tuberosidad mayor hasta su borde plantar. Clásicamente también se realiza esta osteotomía de forma abierta, pero actualmente existen técnicas para realizarla de forma percutánea. Además de esto, se debe fijar la articulación mediante una maniobra y la fijación con alambres de Kirchner o tornillos canulados para esponjosa. Las osteotomías percutáneas de verticalización de la primera cuña o del primer metatarsiano están indicadas cuando se tratan de corregir deformidades del retropié, cuando existe una supinación fija del antepié. En la técnica quirúrgica se realiza una osteotomía percutánea de sustracción plantar en el tercio proximal del primer metatarsiano con una osteoclasia dorsal, en la que se consigue una verticalización de este que va a conducir a una pronación del antepié. De la misma manera, también se puede realizar una osteotomía a nivel de la primera cuña con un cierre plantar. En los niños, la osteosíntesis se va a realizar con un alambre de Kirchner entre el primer metatarsiano, como podemos ver en la imagen B. Con esto vamos a lograr una restitución de la morfología del pie, vamos a eliminar el valgo que se produce por la dicha alteración y el alambre lo podemos retirar fácilmente en la consulta. Las técnicas de artrodesis están indicadas en ciertos pie planos severos o en recidivas de cirugía de salvamiento previo. Generalmente se deben realizar cerca de la madurez esquelética debido a la progresión artrósica y al deterioro de los resultados con el tiempo. Son específicamente útiles en pie planos neuromusculares severos, en pie planos por artritis inflamatoria, en secuelas de astrálago vertical congénito o en algunos pies rígidos con coaliciones tarsianas irresecables con evidencia de cambios degenerativos específicos que hayan alterado sustancialmente la morfología del pie. Entre ellas la artrodesis talón navicular
Se realiza mediante un abordaje medial evitando lesionar la arteria pedia y el nervio peroneo profundo. Tras realizar una cuña en la base plantar y medial, se va a realizar la artrodesis parcial correctora en aducción y en pronación de la columna medial. Es especialmente útil artrodesar la articulación talonavicular y la movilidad de las articulaciones restantes de la coxa pedis en un aproximado de 2 grados. Está indicado en pies neuromusculares severos. Las artrodesis subastragalinas, como podemos ver en la imagen B, están aisladas y tienen una indicación en casos de pie plano rígido con deformidades predominantes en valgo o en coaliciones tarsianas irresecables, que son imposibles por diversas alteraciones morfológicas de hacer sección o osteoplasia del mismo. Al bloquear esta articulación, se va a permanecer en una movilidad de aproximadamente del 26% de la talonavicular y del 56% de la articulación calcáneo-cuboidea. Es de elección para pacientes que tienen menor demanda mecánica debido al potencial de degeneración de las articulaciones adyacentes. Las triple artrodesis del tarso están indicadas principalmente para deformidades muy severas con pacientes que presentan o que tienen una muy baja demanda funcional, y ella va a consistir en restablecer la correcta relación anatómica y tener un pie funcional, fijando las articulaciones astrálago-calcánea, calcáneo-cuboidea y talonavicular, como podemos observar en las siguientes imágenes, mediante diversos elementos de osteosíntesis, como pueden ser tornillos canulados o de esponjosa, o placas, desde placas filos hasta placas de reconstrucción. Las coaliciones tarsianas es una deformidad compleja del pie que va a estar causada, como mencioné anteriormente en el video, por una unión fibrosa, cartilaginosa u ósea entre diversos huesos del tarso. Dice que tiene una incidencia epidemiológica estimada entre el 1 al 2% de la población general, siendo la coalición calcáneo-navicular la forma más frecuente en un 53% de las presentaciones clínicas. El tratamiento quirúrgico va a consistir en realizar una exéresis de la coalición tarsiana de forma abierta con interposición del tejido. Modernamente se trata de resecar de forma endoscópica, como podemos observar en la siguiente imagen, la resección completa por vía artroscópica, y en muchos casos dar estabilidad a la misma zona mediante la colocación o una técnica de un calcáneo stop. En la última imagen podemos ver una tomografía de control donde se restituye totalmente el eje transversal de la articulación subastragalina. Teniendo en cuenta que en casos más severos de sinostosis irresecables con signos radiológicos de degeneración, se debe plantear una triple artrodesis o una artrodesis subastragalina. El astrálago vertical congénito es una malformación muy rara del pie, en el cual se va a consistir en un pie plano rígido que va a dar el aspecto de un pie en mecedora. En algunos casos severos, el astrálago llega a estar verticalmente alineado perfectamente con la tibia en la articulación de la mortaja, poniendo su domo en correlación con este, además de su verticalización, una subluxación talonavicular, hipoplasia del subtentáculum talis y una equinización del calcáneo. El manejo de este tipo de pacientes generalmente es quirúrgico y se va a basar en una liberación periastragalina extensa, la corrección del esquino del retropié y la liberación de las fuerzas pronadoras a través de un trasplante del tibial anterior sobre la cabeza del astrágalo. Dobbs describió un tratamiento mínimamente invasivo a través de yesos seriados anti-Ponseti que van a reducir progresivamente la articulación talonavicular, llevando el pie en equino y en aducción. Finalmente se procede, después de que se ha realizado esta colocación de yesos seriados, a una fijación temporal de la alineación de la articulación talonavicular con alambre de Kirchner y la corrección del equino mediante una tenotomía del Aquiles, como podemos observar acá en la imagen inferior.
Para finalizar, debemos recordar que el pie plano se clasifica según su anatomía y su etiología, que hasta los 4 años el pie plano es un pie plano infantil o fisiológico, que siempre debemos determinar los antecedentes familiares de pie plano, sobre todo aquellos con antecedentes familiares de pie plano rígido que hayan sido tratados quirúrgicamente. La flexibilidad es un factor determinante para el correcto desarrollo y tratamiento de un pie plano. El desarrollo óptimo de un pie ocurre descalzo. El calzado ortopédico es dañino y costoso y no debe ser indicado en la consulta, aunque es un tema muy controversial. El tratamiento quirúrgico va basado según la presentación clínica y la función anatómica, y la fisioterapia efectiva debe ser tanto de manera prequirúrgica como postquirúrgica y es parte esencial del tratamiento conservador. Muchas gracias, espero que esta presentación haya sido de su agrado y genere en ustedes mayor interés para investigar sobre este tema. Me despido, el doctor Edwin Camacho, muchas gracias por su atención.